Hola muchachos, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Vamos a dar continuidad a los temas de sociolingüística. Hasta la última sesión nos quedamos en la revisión de las variaciones dialectales británicas. Entonces, bueno, hasta ahí será que este examen, esta próxima evaluación estará abordando, hasta ahí, hasta las variaciones británicas. Y este tema que estamos viendo el día de hoy se evaluará su comprensión de este contenido hasta el siguiente examen, ¿vale? Hasta el segundo parcial, cuando realicemos nuestra evaluación correspondiente con el instrumento también correspondiente. ¿Eh? Muy bien, vamos entonces a revisar el día de hoy como tema siguiente las variaciones dialectales que se dan del inglés ahora en Norteamérica, ¿vale? En Estados Unidos básicamente, y con algún breve comentario que estaremos haciendo ahora también sobre Canadá y revisando algunos contenidos, algunos materiales, con la intención de que pues podamos reconocer características que los van definiendo estos sistemas, particularmente en estos sitios. Como hemos visto ya con antelación con las variaciones británicas. Pues el hecho de que una lengua se extienda tanto a nivel global, digamos, en otras regiones, en otros países, da lugar a que en un sitio se hable de una manera particular, que lo diferencia muchas de las veces de cómo se habla en algún otro sitio, ¿vale? Entonces, bueno, el inglés, como lo hemos comentado en alguna ocasión, es la lengua extranjera más extendida en todo el mundo, por lo cual, pues da lugar a ello, ¿verdad? A que en algunos sitios que se tiene como lengua nativa, en otros como lengua extranjera, pues se tengan particularidades de uso, de influencia, ¿no? Que impactan a nivel fonético, pragmático, por supuesto, léxico, semántico, ¿sí? Entonces, bueno, aunque se supone que sea una misma lengua, pues tiene características diferentes en esas variaciones dialectales que llegamos a encontrar. Entonces, en el caso particular de Estados Unidos, bueno, se supone que se apegue a como fue traído, ¿no? Por los británicos, pero la realidad es que acá se encuentra con influencias múltiples, ¿no? De otras tantas lenguas, de las lenguas originarias, de las lenguas con las cuales se comparte un dominio, por ejemplo, ya lo veremos también en la parte de historia, que comparte con los franceses, ¿no? La cultura británica que comparte con los holandeses, por supuesto también con México y Latinoamérica. Y pues en todo ello hay una cierta influencia también que siempre va a estar derivando en formas características de uso de la lengua, ¿no? Y aunque sea la misma lengua, va a tener diferencias entre entre los varios hablantes que la manejan según el lugar en el cual se encuentren, ¿vale? Bueno, entonces tenemos así, mira, una primera revisión de las diferencias que se tienen del inglés norteamericano en torno al inglés británico. Vamos a empezar por ello, ¿vale? Estas diferencias que te estoy mostrando aquí son a nivel de escritura, ¿no? Recuerda que la llamada ortografía, ya lo he comentado yo creo alguna vez, la ortografía se refiere a la escritura, la representación recta, ¿no? Ya hemos hablado sobre esto, ustedes ya cursaron hace varios semestres morfología y sabes que una palabra se compone, ¿no? Digamos, de diferentes morfemas que van constituyendo a su significado. Entonces, grafía, pues se referiría a esa representación, digamos, ¿no? Visual, gráfica, y orto a lo recto. Este prefijo, orto, lo has oído, por ejemplo, en ortodoncia, ¿cierto? O sea, poner los dientes rectos. Lo has oído en ortopedia, por ejemplo, ¿no? Poner igual la espalda a los pies, no sé, o sea, de una manera recta como deben ir, ¿no? Digamos, ortodoxo, por ejemplo, ¿no? Un dogma que es el recto, el estricto, ¿cierto? Ahí está. Bueno, en ese sentido, entonces, encontramos que hay diferencias de ortografía, o sea, la escritura que se considera que es la recta, ¿no? La correcta. Y, bueno, pues se da esa variación, ¿sí? A nivel, digamos, de escritura y que la podemos encontrar aquí, ¿no? A través de estos ejemplos. Por ejemplo, encontrar en el inglés norteamericano que algunas palabras terminan con una vocal y consonante, or, en tanto esas mismas palabras en el inglés británico terminan con dos vocales y una consonante o u, r, ¿sí? Es la misma definición, acuérdate, a nivel semántico no necesariamente impacta, ¿sí? A nivel pragmático no necesariamente impacta, pero sí a nivel ortográfico, como lo que ves aquí. Para la ortografía, digamos, la forma correcta de escribirlo en el inglés americano sería con OR como en color, favor, favorite, neighbor, ¿sí? En tanto, la ortografía, o sea, la forma correcta de escribirlo por un británico sería color, ¿eh? Favor, favorite, neighbor, o sea, con OUR, ¿sí? En cada uno de estos casos. También otro que llegamos a encontrar es en el inglés americano ponerlo con ER, ¿no? ER, que termina una palabra, que es la misma en inglés británico, pero que los tiene invertidos, ¿no? Termina primero con este R y luego con el RE, ¿sí? Por ejemplo, center, central, ¿sí?
Sí, cambia también un poco la pronunciación, ya lo vimos en los videos de la sesión anterior, ¿no? Pues hay una variabilidad bastante grande, ¿no? Que llegamos a encontrar también por influencia, como dije, de otras lenguas. Por ejemplo, esta que es la palabra número 4 en el caso 2, seguramente has oído, también hay influencias varias en las vocales. De hecho, a esta le puse un asterisquito, ahí te la estás viendo, ¿sí? Para pasarte también un enlace. Ese enlace no es para tarea ni nada, es simplemente si tú quieres revisar en Word Reference, este diccionario en línea se llama así, Word Reference, yo creo que alguna vez lo has usado. Es bastante útil porque nos dice formas de, o sea, correctas de escritura, de uso de conjugación, pero también porque tiene un foro que es bastante útil, en el cual están registrados gente que es nativo hablante de tal lengua, o que lo habla como segunda lengua, o bien que no, se lo habla como una lengua extranjera, pero que con base en su experiencia comparte ahí detalles, ¿no? Entonces, seguramente lo has oído en nuestro contexto hispanohablante, que a veces la gente lo pronuncia como theater, ¿no? Theater, esta palabra, ¿sí? Por ejemplo, en algún tiempo que estuvo de moda comprar un llamado home theater, ¿no? Esa experiencia de entretenimiento, así pues mucha gente en nuestro contexto en México y en Latinoamérica en general le decían home theater, ¿sí? Bueno, si tú lo escuchas en la pronunciación más extendida en el Reino Unido, pero también en Estados Unidos, lo encontrarás que se pronuncia con dos sonidos vocálicos, o sea, no theater, ¿no? Sino theater, ¿sí? Theater, y esa segunda T más suavecita, ¿sí? A pesar de que es la que no lleva la H, es curioso porque como sabes, cuando lleva la H es cuando suena más suavecita que cuando va la T solo. Pero en este caso es más marcada consonántica la primera, la segunda es más tenue y lleva esos dos sonidos vocálicos en ti, ¿no? Theater, ¿sí? Y sería pues la pronunciación más cercana, digamos, a la más extendida, ¿sí? Bien, bueno, y encontramos otros, como en estas terminaciones OG o bien OGUE, como lo encontraríamos en la pronunciación y escritura británica, para este tipo de palabras. También ahí te puse un asterisquito, lo mismo para referirte a Word Reference si quieres checarlo en el foro, ¿vale? Cómo lo escriben en tu país, cómo lo dicen en tu país, y es muy interesante escuchar ahí la interacción, ¿no? Leer, perdón, la interacción de las personas que lo utilizan, ¿vale? Tenemos estas otras terminaciones, por ejemplo, que se dividen en algo pues más amplio porque implican cambio de vocal a consonante, I for Y, y también cambio de consonante a consonante de Z por S, ¿no? Entonces tenemos estas finales, sufijos, como en organize, ¿no? A veces pensamos que la encontramos solamente con Z y nos suena más a nosotros porque organizar lo ponemos, por ejemplo, en español con Z, pero en el inglés británico tú lo encontrarás más bien con S, organize con S, ¿sí? Es lo mismo que analyze, ¿no? Nosotros igual por la influencia del latín diríamos que nos suena más que vaya con Z, analizar, ¿sí? Con Z, analyze, con Z en el caso norteamericano, analyze con S en el caso británico y así sucesivamente, ¿vale? Igual lo puedes checar en foro. El siguiente es cuando ponemos una L o dos Ls. Cuando la doblamos, depende de lo que estamos constituyendo, ¿sí? Igual es con sufijos. Por ejemplo, primero es con ing, gerundio, ¿no? Y en el segundo caso es para constituirlo como una característica, ¿no? Algo o alguien que tiene esa capacidad de maravilla, ¿no? Maravilloso, diríamos en español, oso, ¿no? Maravilloso, ¿sí? Marvelous, ¿no? Marvelous, ¿sí? Traveling, marvelous, marvelous, ¿no? Ponerlo con una L en inglés norteamericano, con dos Ls en inglés británico, o bien al revés, mira, puede ser al revés, ¿no? En el caso, en otras palabras, tenerlas con doble L en el inglés norteamericano, como en enroll, install, ¿no? O ponerlas con una sola L en el inglés británico, como en esos mismos casos, enroll, install, pero con una sola L, ¿vale? Bueno, ya hemos visto que no hay una, ya viste lo que comenté, ¿no? No hay una versión única, ¿ves? Del inglés como para que digas, no, es que enroll va con dos L's o va con una L. No, como te dije desde el principio de nuestra materia, pues tener mucha apertura, ¿verdad? Es necesario tener mucha apertura porque cuando empezamos a revisar, encontramos una gran variabilidad de uso. Y a veces tendemos a pensar que lo que conocemos nosotros es como la pura realidad, ¿no? Es como que no hay otra realidad, no, eso no existe, incluso lo llegamos a decir, ¿no? Es que esa palabra ni existe, ¿verdad? Incluso en inglés, en español nativo, a veces oímos una palabra y decimos, pero eso ni existe, ¿no? Esa palabra no existe o algo así. Em, y sí, sí que existe en alguna otra región, ¿no? Donde se habla español,
utilizan esa palabra y a lo mejor a ti no te suena, a lo mejor dices, es que nunca la he escuchado, pero eso no significa que no exista y que no se use, ¿sí? No sé, se me ocurre, ¿no? Pensar en las zonas en México, en donde tienen otros frutos, ¿no? Otros vegetales, pues muchas de las veces les dan nombres mismo que a lo mejor nosotros nunca hemos escuchado, porque a lo mejor ni siquiera conocemos ese fruto o ese vegetal. México es un país con una gran diversidad, ¿no? Natural, en fin. Entonces eso da lugar a que en zonas pues más húmedas, más secas, más, no sé, con otras condiciones, se tengan otros tantos bienes de la naturaleza, ¿no? Como dije, frutos, vegetales. Y entonces pues tienen también sus particularidades para nombrarle y no por eso pensamos que no existe, ¿sí? Para nosotros en nuestro contexto, no, tal vez, pero en otros contextos sí. Y hay que tener esa apertura, como dije, para el inglés y no pensar como que, o sea, ya sé que así es, ¿no? A veces hasta nos pasan reglas, ¿no? Los profesores de que no es que así es, por ejemplo, preposiciones, ¿no? Tiene que ir aquí, un adverbio de frecuencia, siempre va así, ¿no? La realidad es que es muy difícil animarse a decir siempre es así o es que es así, ¿sí? Porque no necesariamente nos toparíamos con grandes sorpresas, ¿no? Cuando veamos las diferencias en otros lugares y posiblemente no nos demos a entender tampoco de manera correcta o lo comprendamos correctamente si nos aferramos a pensar que lo que yo voy conociendo es como algo definitorio y que no cambia, ¿vale? Bien, el último que tenemos ahí, pues es a nivel de ortografía, que es cómo se conjugan estos verbos en pasado simple. Son verbos, pero bueno, quiero decir, esta implicación no solamente es a nivel ortográfico, el del último caso en particular, ¿sí? No es solamente a nivel ortográfico, o sea, de escritura correcta. También lo tipifica, ¿no? Digamos, en la sintaxis como un verbo, en el caso del inglés, regular o irregular, ¿cierto? Recordarás que los verbos regulares terminan en ed, como vemos aquí en los primeros casos, ¿no? Learn, dreamed, ¿sí? Pero en el caso del inglés británico, esta terminación ed está puesta con t, ¿no? Y entonces automáticamente el impacto no es solo a nivel ortográfico, sino que el impacto aquí también es a nivel sintáctico, porque entonces los categorizamos estos dos verbos no como verbos regulares, sino como verbos irregulares, ¿no? Que cambian su forma en el pasado simple a learned, dreamt, ¿sí? En esa conjugación, ¿vale? Bueno, ¿de dónde vienen entonces esas palabras que pronunciamos, ya recortamos muchas de las veces, ¿no? Esto ya te he platicado, se llama economía del lenguaje, o sea, hacer más cortas las palabras, ¿no? Incluso las estructuras para darnos a entender. Entonces, bueno, pues si yo te pido que separes esta palabra en dos, seguramente tu pronunciación va a variar un poco, como en tough, ¿no? La GH como si fuera un sonido de F, doth, nuts, ¿sí? Pero ya junto y en una abreviatura, en una economía del lenguaje, pues es como donuts, donuts, ¿sí? Hasta que se convierte en donut como tal, ¿no? D-O-N-U-T, ¿no? Entonces, bueno, pues se va transformando en eso, aunque la escritura original y la pronunciación original pues tengan un principio diferente. Ya también por la práctica, en fin, se va a otras formas como las que tenemos modernamente. Y bueno, y se puede escribir así, ¿no? Donuts como tal en diferentes sitios, diría yo que más en América, en Estados Unidos que en Reino Unido, pero que son un poco más de apegarse, digamos, más nostálgicos, ¿no? Se llama esto también nostalgia lingüística, esa es otra área que estudia, así como dije, la economía del lenguaje, por ejemplo, que en español digamos hasta para allá, ¿sabes? En vez de para allá, ¿sabes? Has oído esa estructura, ¿verdad? Bien típica que se escuchó mucho en el mundial, anda para allá, bobo, ¿no? Ahí está, es el acento, ¿no? Digamos, típico de un argentino, ¿sí? Pero además, para allá, ¿no? Pero además junto en la economía del lenguaje, para allá, para decir para allá, ¿sí? Y bueno, pues se da en una estructura, pero también al interior de una palabra. Como dije, de vez de doth nuts, ¿no? Convertirlo en donut, simplemente y ya está. Entonces, bueno, es una economía del lenguaje que va aquí implicando cambios, como mencioné, y que impacta, como dije, pues en otros tantos niveles, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Eh? Bueno, algunas diferencias más que encontramos entre el inglés americano y el británico, te las muestro aquí, son muchas, claro, las que encontraríamos, solamente te pongo yo aquí algunos ejemplos, ¿no? Que son un poquito curiosos, medio graciosos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en estas papas que ves hasta arriba, para nosotros es el mismo uso en español, ¿no? Decir papas a la francesa, ¿sabes? A la francesa, French fries, ¿no? Frituras francesas, es como más o menos si lo quisiéramos traducir literal, ¿no?
Y bueno, se refiere en este caso entonces a las papas a la francesa, que les llamamos nosotros en español de México. Sí, ahí está, ¿eh? Otra vez yo también acoté español de México, porque puede haber que en otros lugares le llamen de otra manera. Incluso en mismo México puede ser que en otros sitios, en otros estados o regiones, no les llamen papas a la francesa, le tengan otro nombre. Hablo más como de variante dialectal de México y posiblemente acotada a la zona de la Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, ¿sí? Porque a veces encontramos que le digan de otra manera. Seguramente has oído mucha broma que se hace de un alimento que es así igual, rápido, ¿no? Comida callejera, pero que y es nuestro, es de aquí, y que se le da esa variabilidad, todo ese juego del esquite, elote en vaso, lo has oído, ¿verdad? Que llamarle esquite o llamarle elote en vaso, ¿no? Y bueno, la disputa que hay sobre eso, y es adentro de nuestro mismo país, y es una comida que compartimos pues, en cualquier región de nuestro mismo país, y sin embargo hay esa variabilidad, ¿sí? Uno de los que yo más alarmantes he llegado a escuchar alguna vez es que, por ejemplo, que si no me equivoco es en Veracruz, al pambazo que le llaman, pues no sea como lo conocemos nosotros, o sea, un bolillito, un pancito, bueno, originalmente es la forma del pambazo, pero ya modernamente en la Ciudad de México, que como nos dicen comemos todo en un bolillo, podemos utilizar el bolillo y rellenarlo y remojarlo, ¿no? En un líquido, en un chile y freírlo, ¿sí? Típicamente en nuestro contexto, como sabes, un pambazo, si tú sales a comprarlo en la noche a un puestito, pues debe llevar papa y longaniza, ¿no? Y ya le puedes poner más cosas a lo mejor, ¿no? Como lechuga, crema, salsa, ¿sí? Pero va mojado en ese caldito, en ese chile guajillo y frito, ¿sí? Y pues nosotros podemos pensar que ese pambazo pues es en todo nuestro contexto en México, ¿sí? No necesariamente es así. Este lugar que te cuento, si no me equivoco, fue en Veracruz, que básicamente es como que una torta, o sea, no se remoja, no lleva ese relleno, ¿no? Es más bien como una torta de jamón, ¿sí? Entonces, nada que ver, ¿ya viste? Y sin embargo, ellos le llaman también pambazo. Ujú. Y alguien que vaya de aquí para allá diría, eso no es un pambazo. Ahí está, ¿ves esa discrepancia que llegamos a encontrar? Bueno, de vuelta a nuestro ejemplo. Entonces, estas papitas en inglés americano es algo semejante a nosotros en español de México. Ujú. Decirle French fries, papas a la francesa. Y en el caso de Reino Unido, ahí está la versión británica, decirle chips, ¿sí? Es bastante gracioso porque para nosotros las chips son las que son corte delgadito de una papa, de un vegetal de una papa en corte delgadito, ya sabes, ¿no? Hacerlo en rebanadas bien delgaditas y freírlas hasta que queden crujientes. Entonces, nosotros le llamamos papas, ¿no? Papas fritas o papitas fritas o así. Y en el caso del inglés americano le llaman potato chips, ¿no? Que es justo el nombre, chips, ¿ya viste? Que le dan en el Reino Unido a las papas a la francesa, chips, chips. Para nosotros estas nos suenan más, ¿no? A chips, estas que son como planitas, delgaditas, más pequeñas que esa papa gruesa, digamos, que es la papa a la francesa, ¿sí? Es la misma implicación del inglés norteamericano con México, ¿sí? Y en el caso del Reino Unido le dan otro nombre, que ahora es crisps. Posiblemente por eso, ¿no? Por lo crisp, por lo crujiente, ¿sí? Entonces, bueno, pues si tú vas al Reino Unido y pides unas chips, seguramente pensando en las papitas como las Sabritas, seguramente que te darán las French fries, ¿no? Por lo que estás encontrando aquí. Y para conseguir esas, ¿cómo lo harías? Pues entonces tendrías que identificar que tendrías que llamarles crisps, ¿sí? Para que sea así reconocible, ¿vale? Y bueno, pues ahí están, ¿no? Otras tantas diferencias que llegamos a encontrar. Ujú. Por ejemplo, bromas, como dije, que se hacen, ¿no? De las cookies de la computadora, ¿verdad? Las cookies que se guardan esta información de lo que tú vas navegando, en fin. Pues dicen, ¿no? Los británicos, pues, tu computadora te pide, ¿no? ¿Quieres una limpieza de cookies? Sí, ¿no? Entonces dicen, es que en Reino Unido te dice, ¿quieres una limpieza de biscuits? Pues porque son cookies, ¿no? No es cierto, es una broma que se hace para señalar que si son cookies, para ellos son biscuits. Entonces, pues la computadora te pediría una limpieza de biscuits, ¿no? A propósito de esa equiparación, ¿no? Bueno, aquí hay otro ejemplo de diferencias que llegamos a encontrar. Aquí son diferencias léxicas, igual que en el caso anterior, ¿sí? No son diferencias ortográficas como las primeras que vimos, ya son diferencias léxicas y de denominación, ¿no? Digamos, el nombre que se le da a un concepto, a una definición, a un significado, diríamos, ¿no?
pero el significado puede no variar tanto a nivel semántico, pero sí léxico, mira, como encontramos aquí, y fue el caso también de la diapositiva anterior, ¿sí? Muchas de estas palabras yo creo que las has escuchado, ¿sí? A veces nos formamos incluso un prejuicio o una idea acerca de ello, por ejemplo, bag y purse. Seguramente puedes pensar que purse se refiere como algo más pequeño y más personal, no un bolso, diríamos en español de México, bolso, ¿no? En cambio, bolsa, por ejemplo, con femenino, más como referido a una bolsa como tal bag, ¿no? Una bolsa a lo mejor más grande para aportar ciertas cosas y no un bolso pequeño que podemos pensar que es purse, ¿no? En nuestro caso, podemos interpretarlo así, como bolsa y bolso, que implique una bolsa, pues puede ser de muchos tipos y para guardar diferentes cosas, materiales, en fin. Un bolso que es como una carterita, algo más chiquito que puede llevar la mujer, por ejemplo, con un vestido de noche o algo así, ¿no? O sea, algo pequeñito que puede cargar aquí, ¿sí? Muy bien. Y otros más que podemos encontrar. Hay algunos que varían muy poquito, ¿sí? Como cuál, por ejemplo, pijama, pijamas, pajamas, ¿sí? Es una variación muy, muy pequeña en este caso, solamente de una vocal por una consonante, ¿sí? Y en otros casos coincide como lo de chips, chips, mira, en el caso antepenúltimo, ¿sí? De llamarle a un chaleco waistcoat, por ejemplo, en el Reino Unido, y vest en el caso de Norteamérica. Y después a la camiseta, que es la que viene abajo, la de tirantes, ¿no? A esa decirle vest, ¿sí? En el caso de Reino Unido, undershirt en el caso de Norteamérica. Entonces, el best es la misma palabra, ¿no? Pero en el caso, es que lo mismo que pasó, como dije, de las mapas. En el caso de Norteamérica, estaría refiriéndose a un chaleco, o sea, grueso, que va arriba de la ropa para proteger del frío, algo así, o para formalidad. En cambio, si tú dijeras vest en el Reino Unido, sería más bien una ropa interior, ¿no? Una playera interior, ahí está, undershirt, ¿sí? Una playera interior que va antes del resto de la ropa que estás utilizando encima. Más bien sería como, pues, para proteger, ¿no? Del frío, ¿vale? Muy bien, ahí están algunas diferencias que llegamos a encontrar y que ya en algún momento te he comentado, es muy interesante analizar porque tú puedes jugar con ellas para construirles a tus estudiantes situaciones como de malos entendidos, no sé, ¿no? Que se podrían dar entre gente que habla inglés de una región y de otra. Y seguramente que será muy interesante para ellos que juegues un poquito ahí como que en esa confusión, ese malentendido, porque pues, ¿qué me está queriendo decir? Y que entendí yo y que le di otra cosa y sí, sería una actividad seguramente útil, útil, bueno, y entretenida. Vale, muy bien. Otras diferencias las llegamos a encontrar en otros que impactan en otros ámbitos. Por ejemplo, aquí a nivel de la cuestión, a nivel de la sintaxis, ¿m? Las reglas sintácticas, las reglas gramaticales que nos dicen utilizas esta preposición o esta, ¿sí? Por ejemplo, on, at, o bien in, to, ¿sí? Como dije, a veces uno piensa que ya tiene pues la definida, la regla y que así tiene que ser, ¿sí? Hay muchos maestros de inglés que trabajan, por ejemplo, en línea, trabajan en internet y crean materiales con los cuales te hacen ver eso. Por ejemplo, que si estás tú, hacen hasta cosas igual graciosas, ¿no? Dice, te veo in the station, por ejemplo. Entonces dice, no, on the station, at the station, ¿sí? Y bueno, a veces hacen, como dije, mofa de eso, por ejemplo, un coche que esté volcado, ¿no? En un accidente, adentro de una estación, por ejemplo, de un tren, de un metro. O sea, ¿esto te referías con in the station? ¿Sí? O sea, dentro de, ¿no? Porque utilizaste in y no utilizaste on o at, ¿sí? Es como jugar con ellos, o sea, que in implicaría eso, ¿sí? El literal estar adentro, y pues tendrías que decirlo de otra manera. Pero, te repito, eso es desde pues ese contexto, esa burbuja pequeña, ¿no? Que se tiene en ese uso y que la gente dice, estas son las reglas y se tienen que seguir. Pero no necesariamente es así. Insisto, tenemos que tener apertura porque en otros lugares pueden utilizarlo de una manera diferente. Ahí está. Mira, por ejemplo, podemos encontrarlo. A nosotros en el inglés que estudiamos normalmente aquí, se tiene mucha influencia de Estados Unidos, entonces normalmente estudiamos un inglés norteamericano más que un británico. Algunas personas que ya llevan un inglés avanzado pueden estudiar ahora sí, ya aprendieron, digamos, el norteamericano, estudiar algunas cosas específicas del británico, por ejemplo, ¿no? Pero al final, pues depende mucho también de esa visión, de esa práctica y de esa experiencia. Y en el español de México, influido un poco o mucho por Norteamérica, como dije, mucho de las preposiciones se van indicando pues según sus criterios y lo que ellos dicen que son las reglas. Si recuerdas, para los
los tiempos, los días, ¿no? Por ejemplo, para los días, por ejemplo, para las temporadas, no sé, ¿no? Se utiliza on, ¿verdad? Siempre te dicen es on, ¿no? On weekend, ¿no? On the weekend, on Tuesday, ahí está, ¿no? Entonces, como que se va indicando siempre con on, como lo ves aquí, mira, on the weekend, on Christmas, ¿sí? Pero llegamos a encontrar que en el inglés británico se puede decir con at the weekend, at Christmas, y no es como una cosa extraña. Si recuerdas en el inglés británico, en el inglés norteamericano, at se llega a utilizar para night, ¿sí es cierto? Ahí está, ¿no? Como decir en vez de puedes decir otra preposición, la otra preposición con otros tiempos del día, ¿no? Pero es para la noche, es como at night, ¿verdad? O sea, por la noche, en la noche, ¿sí? Bueno, al final son variabilidades, como dije, pero normalmente para las cosas de tiempo utilizamos on, ¿sí? Aún entonces sabe que en algunos otros lugares, como aquí vemos, van con at, ¿vale? Otras que son in y to. Por ejemplo, esta es una de las más usuales. Seguramente la reconocerás la primera estructura y no tanto la segunda. Have you ever been in Mexico? Sí, o sea, ¿alguna vez has estado en México? ¿Has estado en México? ¿Sí? Have you ever been to Mexico? Bueno, para nosotros tú es como nos indica una dirección, ¿cierto? A, tal cosa, a, to, ¿no? Entonces nos indica una dirección. Entonces bueno, se me explicó una dirección y no una ubicación, no un estado, no una permanencia. Entonces, have you ever been in Mexico? Como que si lo acotamos a eso, o sea, que he estado en México, ¿no? Y si yo digo, have you ever been to Mexico? O sea, como que yo lo entiendo en ese sentido, como esa dirección, ese desplazamiento, ¿verdad? Y me suena un poquito raro, pero sabe que se utiliza en el Reino Unido. Este muñequito que te puse del lado derecho es un personaje pintoresco para los británicos, ¿no? Se practica con canciones infantiles para los pequeños que que están aprendiendo inglés, pequeñitos nativos hablantes del inglés. Se utiliza así algunas estructuras, canciones, historias, como también tenemos nosotros en México, ¿no? Y en español. Y bueno, pues este gatito, ¿no? Que se le llama así el Pussycat, ¿sí? Entonces, bueno, aquí este ejemplo que te pongo es de un material que se utiliza para niños nativo hablantes del inglés en Reino Unido, ¿sí? Y fíjate cómo está la portada. Pussycat, Pussycat, where have you been? Sí, bueno, es que el gatito este se supone que es como viajero, como que va a diferentes lugares, tiene diferentes aventuras, entonces siempre en la canción es como esa pregunta, ¿sí? Oye, gatito, gatito, ¿dónde has estado? Y entonces él responde múltiples cosas. Sí, ahí está, mira, mira cómo le dice. I've been to London to visit the Queen. ¿Sí? ¿Le viste? I've been to London, I have been to London. En vez de in London, ¿sí? Ahí tú puedes darte cuenta. Y así este material es típico para niños. Es la portada de un material para enseñarles inglés a los niños chiquitos nativo hablantes en Reino Unido. Y puedes ver que ahí a ellos les enseña que es tú, no es in, ¿vale? Bueno, este es otro tema que también causa cierta controversia. Y yo me incluyo ahí porque, mira, el que está en azul es el que se diría en inglés norteamericano. My team is winning, the government is doing, ¿sí? Y el otro, el que está en rojito, es el que se diría en Reino Unido. My team are winning, the government are doing. Yo creo que alguna vez yo les he platicado acerca de esto. Muchas de las veces hay errores en el uso de la lengua española, ¿no? Por ejemplo, en esto, en singular y plural. Por ejemplo, ahora que estás escribiendo por ahí tu informe o tesis o portafolios, ¿no? Pues tienes que tener mucho cuidado en la redacción. Entonces, de repente ustedes dicen cosas como, la mayoría de los estudiantes fueron, la mayoría de los estudiantes estuvieron, ¿no? Digamos, de acuerdo. Ese es un mal uso, es un uso incorrecto, porque tu sustantivo no es los estudiantes, tu sustantivo es la mayoría. La mayoría de los estudiantes, ¿cuál es mi sustantivo ahí? Mayoría, no estudiantes, ¿sí? Entonces tengo que hacer la conjugación correcta para singular. La mayoría de los estudiantes estuvo, ¿de acuerdo? No, la mayoría de los estudiantes estuvieron, ¿de acuerdo? Eso es incorrecto decirlo en español, porque tu sustantivo, insisto, no es los estudiantes, sino mayoría. Y todo eso lo deberías de conjugar, lo que impacte a ese sujeto, la mayoría, lo deberías de conjugar en singular, porque al final impacta más la regla gramatical que te dice que ese es el sustantivo y que es singular, ¿sí? Y no plural. Bueno, en el caso del inglés, a mí en lo particular me suena mejor la versión ahí sí, ¿no? La versión norteamericana. Me suena mejor. En otros casos podría decir que la británica,
pero aquí me suena más la norteamericana por mi influencia del español y porque yo soy lingüista. Y me parece que se debería respetar la estructura sintáctica, ¿sí? O sea, que es lo que normalmente se respeta sobre cualquier otra cosa. Sí, la sintaxis pues, es muy importante porque es la que dice las reglas de uso de una lengua. Entonces, me parece a mí que se debería respetar eso, que es lo más relevante. Y si team, en un sentido estricto, es un sustantivo singular, debería llevar is. Otra vez, the government, si government es un sustantivo singular, entonces debería llevar is again, ¿sí? Pero en el caso del Reino Unido, ellos interpretan más el significado, más la semántica, no tanto la categoría gramatical que le dicta la sintaxis, sino más bien la idea o el concepto que hay detrás, ¿sí? Que le dicta la semántica, ¿sí? Entonces, si el significado de ello tiene una implicación de un grupo de personas, o sea, plural, ¿no? Sin importar que gramaticalmente sea singular, my team refiere a un grupo de personas, por tanto le ponemos are, ¿sí? My team are winning. En el caso de abajo igual, the government, pero no es una persona, es un conjunto de personas que constituyen a esa instancia y entonces le ponemos are, ¿sí? Insisto, a mí sinceramente me suena mejor la versión en azul, la versión norteamericana. Aquí sí, porque pues es singular, team, es singular government, ¿sí? Pero bueno, con este argumento, ¿no? Los británicos dicen, pues si es una idea que refiere a un conjunto, entonces debo ponerlo en plural, ¿no? Ahí está, are winning, are doing, ¿sí? Como lo que encontramos aquí. Bueno, perdón. Por favor, forma tú tu propia opinión, ¿sale? Digo, sabe que los dos existen. Al final te reitero, muchas cosas existen simplemente y ya, ¿no? Pero bueno, estaría bien que tú te formaras como tu propia idea, ¿no? De qué te parece más lógico o que tiene más sentido, como yo he compartido recién mi propia idea, ¿vale? Muy bien. Bueno, en Estados Unidos, el inglés es, por supuesto, la lengua principal, pero comparte con muchas otras lenguas. Como sabes, Estados Unidos es un país que se constituye en su historia por migrantes, ¿no? Originalmente vienen los británicos y pues devastan todo, ahorita hablaré un poquito sobre ello, devastan todo y se establecen aquí. Recuerda que a diferencia de Mesoamérica, en nuestro contexto donde vienen los españoles vienen varones solos, ¿no? Que traen en esas embarcaciones como para ver, pues, qué van a encontrar acá, qué condiciones que pueden explorar y sobre todo qué pueden explotar para llevarse a España. En el caso de Estados Unidos, se dice que venían familias completas, no eran ese grupo de varones, ¿no? Sino que eran familias completas que venían para acá con la intención de formar las ciudades, formar los lugares, formar, ¿sí? Entonces, desde el principio dividieron así muy marcada, de una manera muy, o sea, como con regla, así van a estar los estados, las colonias, las 13 colonias, acá va a estar esto, acá va a estar esto, y así como definido, ¿sí? Por eso es que Estados Unidos es un país que tiene como mucho orden, incluso organizacional, sus ciudades, y todo, pero no es algo, vaya, que sea netamente norteamericano, sino que es en realidad británico. Desde que ellos vinieron, lo fueron así marcando con orden, bueno, y como dije, pues se dice que eran familias completas, y por eso no hubo un proceso realmente de mestizaje como el que sí se da acá, sino más bien, tristemente, pues de exterminio de la gente nativa. Ok, cuando Estados Unidos logra su independencia en el siglo, hacia finales del siglo XVIII, entonces, también te lo voy a hablar en la próxima clase de un poquito de la historia, ¿sale? Ahí ya te doy datos más precisos para que los anotes. Pero es hacia el final del siglo XVIII. Entonces, estos estados que son independientes, ¿no? Se ponen de acuerdo para poder ya liberarse de la opresión del Reino Unido. Y entonces se unen, ahí está, se juntan, y por eso su nombre, United States, ¿eh? Porque esos estados se unen, se juntan, y bueno, están ubicados en Norteamérica, entonces son los The United States of America, ¿sí? Así es que se constituyen, por eso es que tienen ese nombre, porque eran esos estados que se juntan. Bueno, para ese momento, entonces, Estados Unidos simboliza, representa como esta tierra de la libertad, ¿sí? Y pues las personas empiezan a migrar a Estados Unidos en grandes cantidades, ¿no? No hablamos de la migración moderna que conocemos, que en este caso, por ejemplo, es de latinoamericanos, ¿sí? La migración de latinoamericanos empezó tardíamente, estamos hablando como de 1980, o sea que se da el boom, fíjate, 1980.
sí, es muy cercano a nuestro tiempo, ¿sí? Que se van, migrantes, perdón, latinoamericanos a Estados Unidos, pero más de 100 años antes, ¿sí? Más de 100 años antes ya estaban migrando muchos europeos. Por eso tú sabes que Estados Unidos, pues es un crisol de culturas, ¿no? Tiene por ahí sus áreas que son como eso y sus celebraciones, no sé, el Día de San Patricio, voy a poner como ejemplo, ¿no? Y mucha gente lo celebra y todo eso, bueno, pues porque les recuerda su origen irlandés, ¿sí? Y se cree que es una fiesta de Estados Unidos, en realidad es una fiesta que ellos toman, pues por todos estos migrantes y la influencia, ¿no? Que se tiene en ese contexto. Bueno, entonces, en este lugar, desde que está lleno de migrantes a lo largo de los años, ¿no? Pues se da también la coexistencia de lenguas, ¿sí? Este rectángulo grande que tenemos aquí nos da una referencia gráfica de qué tanta influencia, qué tanta presencia tienen las lenguas. El azul oscuro, ahí está, pues es el mayoritario del inglés, ¿sí? Pero tú puedes ver que a continuación también tenemos una parte relativamente grande, ¿no? Que es la del español, Spanish, ¿sí? Y las otras más chiquitas, divididas, por ejemplo, ahí está, ¿verdad? En chino, vietnamita, french. Este que es Tagalog, ¿sí? Déjame sacarlo por acá también. Lo he anotado en las notas al pie. Sí, este Tagalog que dice ahí es de Filipinas. Es la lengua que se habla en Filipinas, ¿vale? Y otros más, mira, con base en el color tú puedes ver, ahí está el criollo francés, el alemán, el hindi, el italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, ¿sí? Bueno, estas se dividen allí entre estas partes, pues, o sea que todo este rectángulo, desde donde dice English, Spanish y los colores abajito, todo este rectángulo, haz de cuenta que es toda la población norteamericana, ¿sí? ¿Qué lengua habla? Y allí está, o sea, dividido así, sale dividido la lengua que hablan y puedes ver que, aunque el inglés, pues, pues claro, mayoritario, el español tiene un espacio bien grande, ¿sí? Y algunos otros más que conviven aquí, porque al final, insisto, es un país de migrantes. Entonces, pues todos ellos tienen sus lenguas y su influencia cultural y todo, ¿vale? Bien, aunado a eso, como dije hace un momento, bueno, cuando los británicos vienen a conquistar, se encuentran con diferentes grupos nativos de estos sitios, ¿sí? Igual que los españoles para acá, pero la gran diferencia fue que los españoles interactuaron, digamos, con nuestra gente nativa en Mesoamérica, ¿sí? Como sabes, en algún momento dialogaron o buscaron, intentaron dialogar porque pues no tenían una lengua en común con autoridades en nuestro contexto en Mesoamérica, llegar a ciertos pactos, acuerdos, alianzas, ¿no? Y a continuación también hacer otra mezcla, que en este caso es étnica, ¿sí? De ahí de donde surgimos pues todo el mestizaje, como dije hace un momento, que tenemos en nuestro contexto, ¿vale? Pero en el caso de la que llamamos Aridoamérica, o sea, la parte del centro de México hacia arriba, ¿no? Muchos de esos migrantes que llegaron, perdón, conquistadores que llegaron, pues eran más bien británicos, con la mentalidad que te dije, o sea, como de orden, de división, de organización, así como muy tajante, muy fría, y que venían, como se dicen los historiadores, como en grupos enteros, familias, no se mezclaban con los nativos, sino que más bien buscaban, pues, desaparecerlos, asesinarlos, ¿sí? Entonces, por lo mismo, bueno, pues eran personajes que quedaron muy relegados, ¿sí? Hoy en día, si tú revisas en el INEGI, hay una gran población de gente nativa en nuestro contexto, ¿sí? Nativa de esas culturas, de esas lenguas, no sé, que convive con nosotros cada día, la gente que es mestiza y que habla pues, español, ¿sí? Tiene una presencia grande estos grupos, estas comunidades, ¿sí? No es como que estén poquitos. Pero en el caso de Norteamérica, de Estados Unidos, pues sí, casi los exterminaron, ¿sí? Fue una tragedia muy grande y casi los exterminaron. Entonces, también algunos de ellos viven hasta el día de hoy, ¿vale? Aquí los puedes tú ver en esta imagen, pues todavía viven, pero ya son grupos muy chiquitos en comparación con los que tenemos en México. Y bueno, pues ahí en este cuadro que está en segundo plano, puse algunas lenguas que se hablan en ciertos lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí, no sé, si te fijas, esos nombres son mucho con la letra K, ¿no? De todos los grupos nativos, con la letra K, con la letra T también, ¿no? Por ejemplo, decir, Dakota, ¿no? Por ahí, Lakota, ¿no? En fin. Pero también otros usos que serían como con Che, ¿no? Como dije con K, por ejemplo, ahí está, mira, en el estado de Montana que dice idioma Cheyenne, idioma Crow, ¿no?
sucesivamente otros que llegamos a encontrar en otras regiones, pero todas ellas como con esa caracterización, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es lo que llegamos a encontrar que también convive con el inglés y que tiene esta influencia de las lenguas originarias. Como sabes, nosotros en nuestro contexto, en la Ciudad de México y zona conurbada, igual tenemos una fuerte presencia del náhuatl, ¿sí? Entonces, aunque hablamos el español, nuestro español particular de esta región cuenta con una gran cantidad de nahuatlismos, se llaman, ¿sí? O sea, términos que son del náhuatl y que se incorporan a nuestro uso en el español porque pues aquí era donde vivía estas personas y se quedan en nuestra influencia hasta el día de hoy. Utilizamos muchas veces palabras que en otros lugares no se entienden porque son nahuatlismos, porque vienen del náhuatl y son palabras que se ha buscado hispanizar, o sea, hacer al estilo, ¿no? De la lengua española. ¿Vale? Ok. Bueno, acabo de decir que tienen mucho orden en Estados Unidos, pues porque los británicos vinieron. Y aquí puedes ver cuáles son sus variaciones dialectales. Mientras que en el Reino Unido fueron como bien aleatorias, ¿no? Digamos, ¿sí? Muy random, dirían, ¿no? Los chicos que las encontramos, ¿no? ¿Te acuerdas que ya las vimos? La zona de Londres, de los alrededores de Londres, ¿no? La RP y la COC, ¿sí? O bien los que son del Támesis, ¿te acuerdas? La región del Támesis y bueno, todo dividido y separado un montón. Pero en el caso de Estados Unidos, pues se tiene, como dije, mucho orden y es como las variaciones son del norte central, norte, ¿no? De las tierras medias, de el oeste, la zona oeste, de la zona sureste, ¿no? De esas otras zonas, digamos, acá de la ciudad de New York o de Nueva Inglaterra del norte, ¿sí? Estas divisiones, estas son las variaciones dialectales que llegamos a encontrar en Estados Unidos y que no parecen tan espontáneas como las que tenemos en México del español, como las que se tienen del inglés en Reino Unido, sino que está hasta como dividido, ¿no? Con base en su ubicación, partiendo de una brújula, digamos, ¿no? Que está al norte, que está al sur, así como súper marcado, súper definido. Aquí te voy a poner un video, te voy a pasar un enlace para que veas un video, también gracioso, ¿no? Que existe en YouTube, en el cual se juega como con los acentos, ¿no? Y también pensar cómo habla una persona del sur, cómo habla una persona del centro, cómo habla gente del norte o de alguna de las costas, ¿no? Ya la costa del Pacífico, ya la costa, digamos, del Caribe, ¿no? En el caso de Miami, ¿no? De la Florida. Bueno, entonces, tenemos divididos con base en estas regiones, ahí están las variaciones dialectales de Estados Unidos. Fíjate que no es un lugar, como vimos en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, que decía esta es la de York, esta es la de Escocia, ¿no? Sino que aquí más bien son varios sitios que constituyen la zona norte o la zona media o la zona sur, ¿sí? En el caso del norte, pues todas estas ciudades que ves aquí, ¿no? Así señaladas, con esta particularidad que los vuelve pues un poquito diferentes de donde se habla en la Tierra Media o donde se habla en el sur, ¿vale? Hasta ahí lo de Estados Unidos. Ahora, pues cerramos con un comentario pues un poquito rápido, porque no es como que nos dé tampoco el tiempo para hacer el abordaje de otros lugares de una manera tan profunda, sino solamente Reino Unido y Estados Unidos, ¿sabes? Pero podemos hacer un comentario general para entender también por qué pues tiene su propia también variación dialectal, ¿no? Canadá. Bien, bueno, en el caso de Canadá, lo mismo que con Estados Unidos, vinieron estos migrantes, se establecieron y tuvieron también discusión con otros grupos por tener el dominio de estos lugares, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí tú puedes encontrar justamente esta influencia, por ejemplo, o particularidad, perdón, en Canadá. Aquí está señalado en este mapa que dice la gente que está en color, los lugares que están en color verde, indican cuando la gente indicó, señaló a su lengua nativa, mother tongue, mira, su lengua nativa lo marcó al francés, la mayoría de la población, ¿sí? Dijo que su lengua nativa era el francés. Lo que ves en verde, mira, solamente en algunas regiones, ¿no? Muy particulares ahí en Montreal, en Quebec, ¿sí? Es que la lengua, más del 60% alrededor de la gente dijo que su lengua nativa era el francés. ¿Sí? ¿Por qué hablan francés? Bueno, no es difícil de imaginar. Históricamente, el Reino Unido compitió con Francia por esta región, por el dominio de esta región, ¿sí? Entonces Francia pues tuvo lo suyo. Acá lo intentó y tuvo lo suyo. Y algo de lo que dejó, pues ahí está, es el uso del francés, nombres en francés, en fin. ¿Eh? Bueno, lo que está en rojo son las personas que señalaron al inglés como su lengua materna. Así como aquellos dijeron que el francés, los que están en rojo son los que dijeron que el inglés era su lengua materna, ¿sí? Su lengua nativa. Y lo que está en blanco es la gente que no citó no, ni al francés ni al inglés como su lengua nativa,
¿sí? También un poco, ya sabes, luego están en disputa. Tiene que ver mucho también afectivo, lo social, ¿no? Por eso es que esta sociolingüística, porque estudiamos, ya te lo había dicho, el impacto de lo social, de lo cultural en torno a lo lingüístico, en torno a la lengua, ¿sí? Y pues ahí está, estas personas, que son la gran mayoría, fíjate que el mapa casi todo está en blanco, ¿sí? Bueno, es como un color cremita muy claro. Toda esta gente que no está en rojo ni está en verde dice que no tiene una lengua nativa, o sea, que no es el francés, que no es el inglés, ¿no? Y bueno, pues encontramos estas diferencias, ¿sale? Ahí está, muy bien. Bueno, pero también de Canadá, te voy a pasar un videito, ¿sí? Un videito que es corto, igual de YouTube, para que veas lo que señala este autor acerca de la particularidad de Canadá, del inglés que se maneja en Canadá, ¿sí? Yo misma lo he vivenciado. Tengo una amiga canadiense que trabaja igual que yo, pero ella es de lenguas y enseña inglés. Y una vez les enseñaba a leer a mis hijos algunos contenidos, cuando era más pequeño mis hijos, de unos libros en inglés, era como cuentacuentos. Entonces, cuando les lee sobre el abecedario, a mí me llamó mucho la atención una pronunciación que hizo de la letra Z, ¿sí? En nuestro contexto, cuando es del alfabeto, the ABCs, ¿no? Nos dicen una pronunciación Z para la Z, ¿sí? En el caso de ella, lo pronunciaba semejante, pero la vocal la cambiaba. O sea, les enseñaba el abecedario y todo iba como muy normal, pero cuando llega a ese punto es como Z. ¿Cómo? Z, ¿sí? La Z. Y yo al menos no había oído esa pronunciación antes, siempre creí que era I, o sea, Z, ¿no? Y ella lo alargaba la consonante y marcaba con la otra vocal, que es Z, ¿sí? Bueno, y es nativo hablante del inglés originario de Canadá y tiene esta fuerte influencia, ¿sí? Ahí está, diferente. Y alguien que la escuche en otro lugar dirá, ¿qué está diciendo? Sí, se supone que sea inglés, pues sí, pero es como un inglés que es específicamente de su sitio, ¿sí? Bien. Te voy a pasar un videito para que lo veas también, por favor. Bueno, la indicación entonces es esta, revisar esos videos. De hecho, están ahí en los pies de las diapositivas, pero como no nos pudimos ver, sino que estamos trabajando de manera remota a través de este video, entonces yo te los voy a pasar, los enlaces, ¿vale? En Remind, para que puedas verlos. Y una vez que los has visto, vas a elaborar, por favor, un resumen de ese contenido acerca de las variaciones dialectales que hay en Estados Unidos y Canadá, que es la información que vimos hoy, más en lo que veas en estos videos y tus propias conclusiones, pues lo comentes ahí, ¿sale? Otra vez este resumen de las variaciones, las diferencias que hemos llegado a encontrar, ¿sale? Entre las hablantes de esa lengua en una región y en otra, ¿de acuerdo? Por favor, este trabajo se entrega vía Remind. Vamos a darle la entrega al fin de semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se aproxima su examen, ya se aproxima su evaluación. De hecho, ahora mismo estuve gestionando, ¿no? ¿Cuál día con sus jefas de grupo? ¿Cuál día es que quieren tener este examen? ¿Sí? Entonces, yo diría que ahorita lo prioritario es eso, o sea, dedicarle al estudio, a la revisión, el repaso de los materiales, tus apuntes, los videos que he subido, en fin, para estar listo para ese examen. Ya después de ello, si quieres, terminaste el examen, entonces ya puedes hacer los otros pendientes, entre esos mi tarea. Sí, por eso voy a dar a que ustedes entreguen esta tarea el fin de semana, ¿vale? Pues, o sea, quiero decir al cierre del domingo, pero si puedes entregarlo el sábado, como siempre te digo, pues entrégalo el sábado, ¿sí? ¿Para qué te vas al límite, no? De repente cualquier cosa pasa, en la computadora se vuelve lenta y lo entregas después de las 12 y ya sabes que no te puedo recibir trabajos extemporáneos, ¿vale? Entonces, mejor no te vayas hasta allá, entrégalo el sábado o algo así, o si queda el domingo, pero en la mañana, no sé, y que ya te puedas olvidar de ese tema, ¿vale? El límite es el cierre del domingo. Y es con la intención de que ahorita le dediques al examen. Recuerda que dije al principio, este contenido no va a venir en el examen. Este ya va a venir para el segundo parcial, ¿vale? Entonces ya lo sabes, es hasta la última clase que tuvimos anterior, que es lo de las variaciones británicas. Hasta ahí es donde va a venir esa evaluación, ese examen. Entonces, pues mejor primero eso, estudiar, repasar, presentar el examen y ahora sí ya vengo a hacer este pendiente que tengo acá, ¿sí? Que ya va a impactar en el bloque 2, en el parcial 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues hasta aquí entonces. ¿Vale? Muchas gracias por haber estado atentos a esta sesión remota. Espero que haya sido claro para ustedes el contenido y nos vemos pronto para pues dar continuidad a estos temas y o ya sea presencial o de formato así remoto, pues nos estaremos poniendo de acuerdo, ¿vale? Gracias muchachos, que estén muy bien. Hasta pronto.